Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su canal Mechatronics Engineering. En esta ocasión estaremos checando una vez más un sistema de control para motores de corriente directa que sea un sistema de control por computadora, puesto que aparte de poseer componentes electrónicos para el sistema de control, posee un sistema digital para el almacenamiento de memoria en el cual se estará grabando la programación de lo que debe realizar el sistema de control. Está constatado por un sistema en el cual se grabará la memoria para realizar lecturas analógicas de un potenciómetro que nos servirá como sensor, el cual, dependiendo de la posición en la que lo coloquemos, buscará realizar el posicionamiento de un segundo sensor analógico, que también será un potenciómetro. Solo que este segundo potenciómetro estará directamente ligado a través de su flecha a la flecha de un motor de corriente directa. Lo que se busca realizar en este sistema de control es que al momento de realizar la lectura del potenciómetro analógicamente, se interprete la señal de voltaje de entrada en una señal de posición para tratar de igualar la posición del segundo potenciómetro que está unido al motor de corriente directa a través de el movimiento del mismo. Entonces, lo que se tiene que realizar es ir enviando señales de modulación por ancho de pulso hacia el motor de corriente directa en el sentido pertinente para que el potenciómetro se coloque en la misma posición que el potenciómetro número 1, que sería el que nos va a estar funcionando como un sensor analógico. El segundo potenciómetro también funciona como sensor analógico, solamente que este va a ser el que se va a tratar de igualar la señal de lectura que se da en este a la señal de lectura que se da en el potenciómetro número 1. Por eso es que se llama estabilizador de sensores la práctica. Pasemos de rápido a una breve explicación acerca de cómo va a funcionar este sistema de control. Nosotros sabemos que para poder realizar el control de sentido de giro de un motor de corriente directa se tiene que implementar un puente H para lo que son los sistemas de control electrónico, el cual está conformado por 4 switches que, dependiendo de cómo los conectemos en la configuración que se muestra en pantalla hacia una fuente de alimentación, si yo activo el switch número 1 con el switch número 4, voy a lograr que el flujo que viene desde la fuente de alimentación VCC y tierra fluya a través del switch número 1, pasa a través del motor y vaya hacia el switch número 4 a referencia o tierra. Y viceversa, en caso de que yo active lo que es el switch número 3 y el switch número 2, lograré que ahora fluya la electricidad en el sentido contrario a través de las terminales del motor, logrando de esta manera que se haga un intercambio de flujo de corriente y sentido de giro del motor de corriente directa. Porque básicamente, controlando la manera de conexión de las terminales del motor de corriente directa hacia la fuente de alimentación es como se logra intercambiar el sentido de giro. Esto sería de la siguiente manera. Como se muestra en pantalla, sería el sentido de giro número 1 y en esta otra imagen estaremos mostrando que es el sentido de giro número 2. Ahora, para poder nosotros lograr tener una protección para sobreflujo, sobrevoltaje o para flujo de corrientes parásitas a través del circuito de control, necesitamos implementar un puente H de diodos en la siguiente configuración que se muestra en pantalla, de tal manera que estos diodos nos van a permitir el flujo de corriente solamente en un sentido, pero no van a permitir el flujo de corriente en el sentido contrario, que sería a través del cátodo hacia el ánodo de cada uno de ellos cuando nosotros realicemos alguna activación indebida de los switch de control del sentido de giro y del flujo de corriente a través del puente H. También nosotros sabemos que para poder controlar la velocidad de un motor de corriente directa requerimos implementar
nosotros una señal de modulación por ancho de pulso, pero antes de eso debemos de comprender que el puente H, para no estar implementando físicamente switches, vamos a implementar un componente electrónico para poder realizar este mismo switcheo. Entonces el puente H se va a estar conformando a través de transistores que funcionan básicamente como un switch electrónico, que al momento en el que nosotros le inducimos corriente a través de una resistencia entre la base y el emisor, si este voltaje supera los 0.7 volts, logrará hacer en una configuración hacia una fuente de alimentación donde el colector o el emisor están conectados hacia el positivo o negativo dependiendo del tipo de transistor. Si es B, si es tipo NPN o es PNP, va a ser como va a estar la configuración de colector y emisor hacia la fuente de alimentación. Pero independientemente de eso, cuando nosotros inducimos un voltaje superior a 0.7 volts, llegaremos al voltaje de saturación. ¿Qué significaría un voltaje de saturación? Significaría que en este punto el flujo de corriente entre colector y emisor va a poder existir, porque mientras nosotros no superemos los 0.7 volts, en ese punto no tendremos flujo de corriente a través del colector y el emisor del transistor. Dicho esto, básicamente nos dicen que al momento que inducimos un voltaje superior a 0.7 volts, el switch electrónico transistor va a estar induciendo conectividad entre el colector y el emisor del mismo. Entonces, para poder crear un puente H se necesitan implementar básicamente 4 transistores para poder controlar lo que es el sentido de giro de un motor de corriente directa, lo cual sería de la siguiente manera, implementando de igual manera nuestros diodos rectificadores para protección de los transistores. Vamos a utilizar nosotros transistores tipo PNP en la parte superior y tipo NPN en la parte inferior para lograr hacer que el flujo de corriente vaya a través del transistor T3 y T6 que se muestran en pantalla para un sentido de giro. Y para el otro sentido de giro tiene que haber un flujo de corriente entre el transistor T4 y el transistor T5, lo cual se va a lograr controlar para poder activar solamente los switches correctos. Se va a implementar el transistor T1 para activar el transistor T3 y T6 y se va a implementar el transistor T2 para activar solamente lo que es el transistor T4 y el T5, controlándolos de tal manera que solamente se tiene que enviar una señal de activación para el transistor T1 o para el transistor T2. No se tienen que activar los dos al mismo tiempo porque nos enviarían a lo que hemos visto en otros videos, que sería la etapa de bloqueo del puente H. Como lo que se busca no es llegar a la etapa de bloqueo, se busca controlar solamente los dos sentidos de giro, que serían los estados de sentido de giro hacia la izquierda y sentido de giro hacia la derecha, o lo que sería lo mismo, sentido horario y sentido antihorario, dependiendo de la perspectiva desde cual lo veamos. Muy bien, entonces un puente H va a estar conformado de esta manera. Para esta práctica ya no se va a implementar el realizar el puente H a través de la implementación de transistores, sino que en esta ocasión vamos a estar nosotros implementando un circuito integrado que internamente ya tiene la configuración de puente H. Muy bien, como habíamos mencionado, para poder activar el puente H, nosotros, si activamos el flujo de corriente a través del switch número 1, que va a activar el transistor número 1, este va a lograr activar lo que son los transistores 3 y 6, logrando que haya flujo de corriente de izquierda a derecha hacia la pantalla, polarizando como positiva la parte izquierda y negativa la parte derecha de las terminales del motor de corriente directa, que sería este circulito que se encuentra en medio. De esta manera vamos a tener un sentido de giro horario en esa perspectiva. En cambio, si lo que nosotros hacemos es inducir el flujo de corriente hacia el switch número 2, que va a activar la base del transistor T2, lograremos que este transistor active la base del transistor T4 y el transistor T5, logrando tener de esta forma una polarización de la terminal derecha del motor de corriente directa como positiva y la terminal izquierda como negativa. De esta manera vamos a tener un sentido de flujo antihorario en el motor de corriente directa. Entonces, conociendo esto, nosotros sabemos que para poder realizar
El control de velocidad de un motor de corriente directa, la mejor manera sería ir controlando la modulación por ancho de pulso. Básicamente implementando el sistema de control de velocidad de un motor de corriente directa, que como se muestra a continuación, vamos a inducir la modulación o la señal PWM a través de la base del transistor que va a inducirle el flujo de corriente al motor de corriente directa. De esta forma, solamente cuando se logre superar el voltaje, que sería en estos picos que se encuentran en la parte de arriba de la señal, solamente durante estas fracciones de tiempo se va a estar induciendo voltaje a través del motor de corriente directa, puesto que solamente en estos puntos vamos a tener nosotros un voltaje igual a 5 volts en el caso de este sistema de control. Y en los puntos en los cuales se encuentra baja la señal o se encuentra en 0 volts, no vamos a tener. Por lo tanto, en estas fracciones de tiempo no va a haber flujo de corriente al motor. De esta manera pues vamos a ir controlando cuánto tiempo dura encendido y cuánto tiempo dura apagado el flujo de corriente. Básicamente, conociendo cómo es la modulación por ancho de pulso dentro de los sistemas de control de velocidad de motores, vamos a tener lo siguiente. Sabemos nosotros que la modulación por ancho de pulso nos va a ayudar a ir controlando el tiempo de alto y bajo que se encuentra la señal. Por ejemplo, dentro de esta gráfica, nosotros tenemos una modulación por ancho de pulso igual a 0%, que significa que durante toda la fracción de tiempo que está funcionando nuestro circuito de control, la señal de control que alimenta directamente al motor no se va a estar enviando una señal de 0 volts durante toda la fracción de tiempo que esté trabajando. Cuando nosotros tenemos un ciclo igual al 25%, significa que cada vez que se cumpla un ciclo de señal, que es desde este punto de aquí donde empieza en 0 volts hasta que vuelve a regresar aquí en 0 volts antes de volver a repetir la misma señal, durante este tiempo solamente el 25% del tiempo que dura esta señal o que dura este ciclo se va a mantener solamente el 25% de ese tiempo en alto la señal, que serían los 5 volts. Cuando nosotros tenemos un ciclo igual a 50%, significa que durante el ciclo que dura la señal, el 50% del tiempo dura en 5 volts y el otro 50% dura en 0 volts. De igual manera, cuando es el 75% un ciclo, significa que el 75% del tiempo que dura este ciclo va a permanecer en 5 volts la señal y el otro 25% en 0 volts. En cambio, cuando tenemos una señal del 100%, significa que durante todo el tiempo en el cual nosotros pongamos a trabajar nuestro motor, va a estar enviando 5 volts en todas las fracciones de segundo que podamos dividir el tiempo y realicemos lecturas de la señal de voltaje. Entonces, eso es la modulación por ancho de pulso. Ir controlando en fracciones de tiempo, ir fraccionando el tiempo, y cada una de esas fracciones de tiempo va a ser un ciclo. Cada uno de esos ciclos nos van a definir cuánto tiempo de ese ciclo dura en encendido y cuánto tiempo dura en apagado. Eso es lo que es la modulación por ancho de pulso. Nosotros requerimos ir controlando esa modulación por ancho de pulso para írsela ingresando al sistema de control de velocidad del motor de corriente directa, en el cual nosotros vamos a lograr inducir esta señal de la siguiente manera. En esta siguiente imagen que vamos a ver a continuación, vemos que directamente para poder controlar un circuito con un puente H, la señal de control de la modulación por ancho de pulso se debe ir ingresando en este switch principal, el cual tiene que viajar directamente a través del transistor número 1 para en esas fracciones del segundo de igual manera ir activando transistor 1 y después transistor T3 y T6, para que solamente en las fracciones de segundo en las cuales esté trabajando nuestro motor de corriente directa, el flujo de corriente de 5 volts se vaya regulando y se vaya modulando cuánto tiempo dura encendido y cuánto tiempo dura apagada. Entonces, para poder controlar esto, nosotros vamos a utilizar la implementación de un circuito integrado L293D, el cual internamente ya tiene la configuración de puente H.
vamos a ver cómo se encuentra la configuración. Si nosotros internamente ya tenemos la configuración de puente H, aquí lo único que necesitamos conectar sería el motor de corriente directa hacia las terminales 3 y 6 y las terminales de control que nos van a definir la modulación por ancho de pulso. En este caso, para poder controlar un sentido de giro sería la terminal número 2 y para controlar el otro sentido de giro sería la terminal número 7. Y en este caso, la modulación por ancho de pulso se la estaremos enviando a través de la terminal número 1. Solamente vamos a implementar un motor. Es importante mencionar que para poder conectar nosotros el motor de corriente directa, no lo haremos de manera directa aquí, puesto que también requerimos de conectar el sistema de puente H de los diodos rectificadores, el cual se va a mostrar en la siguiente imagen que les voy a mostrar a continuación, la cual sería representativa del diagrama que vamos a armar directamente en la plataforma de Tinkercad. Muy bien. Esperemos a que cargue. Muy bien. Entonces vamos a realizar las conexiones en las terminales 3 y 6 del circuito integrado L293. Vamos a conectar nuestro puente H de diodos conectado directamente hacia la fuente de alimentación. Por aquí nos muestran que vamos a utilizar un Arduino Mega. Se puede utilizar un Arduino Uno respetando la conexión hacia las terminales correspondientes para que la programación de Arduino se nos interprete como tal. Y aquí entre estas terminales del puente H es donde vamos a conectar el motor de corriente directa. Muy bien, por aquí no vamos a simular directamente el porteo, sino que nos vamos a pasar automáticamente a la plataforma de Tinkercad. Creamos un archivo nuevo de circuito y directamente vamos a realizar la simulación, armando nuestro circuito directamente en la plataforma. Muy bien, lo que vamos a hacer entonces es decirle a Tinkercad que nos muestre todos los componentes. Como podemos ver, a la diferencia de anteriores prácticas, por aquí ya se nos añadieron herramientas nuevas, entre las cuales directamente aquí vamos a definir el color que queremos para nuestra línea o para nuestro cableado y el tipo de cableado que vamos a utilizar, que será un cableado normal, un hop-up, un cableado con caimanes y el automático. Muy bien, entonces vamos a empezar a sacar. En esta ocasión vamos a ocupar nosotros 4 diodos, 2 potenciómetros, un motor de corriente directa. En este caso vamos a implementar un motorreductor para que ya directamente traiga una reducción de velocidad. Y de igual manera vamos a implementar el L293 y la tarjeta de Arduino con la protoboard. Entonces lo que vamos a hacer primero, vamos a sacar directamente la placa de pruebas. Yo voy a tomar una placa de pruebas pequeña. Vamos a colocar el potenciómetro. Vamos a colocar nuestras tarjetas Arduino. En este caso sería la tarjeta Arduino 1, la que vamos a estar utilizando. Por aquí no nos cargó el potenciómetro. Muy bien, vamos a sacar el resto de los componentes. Muy bien, vamos a sacar por último una fuente de alimentación. Para lo cual estaremos utilizando dentro de la sección de instrumentos un suministro de energía. Muy bien, esto lo vamos a colocar aquí a la derecha. Entonces,
comenzamos a realizar las conexiones. Lo que vamos a realizar de conexión directamente va a ser la fuente de alimentación. Por aquí más o menos acomodamos nuestra pantalla, movemos nuestros componentes y automáticamente empezamos a realizar las conexiones. Muy bien, yo sé que para poder conectar el suministro de energía hay que conectar positivo a positivo y negativo a negativo. Muy bien, entonces empezamos a realizar las conexiones. Como ya saben, automáticamente simplemente damos un clic con nuestro cursor directamente en cada una de las terminales de los componentes y realizamos la modificación de los colores de los cables. De esa manera, pues automáticamente se nos van a hacer las conexiones con los cables. Una vez que tenemos conectada la fuente de alimentación, el siguiente paso que voy a hacer yo es realizar la colocación de el puente H creado con diodos rectificadores, para lo cual voy a girar cada uno de los diodos que utilice. En este caso es un diodo general que viene implementado o viene representado aquí dentro de la plataforma, y de esa manera vamos a conectar los 4. En este caso, los diodos que van en la parte de abajo, el cátodo debe ir conectado hacia el ánodo del diodo que va en la parte de arriba, de esta manera, mientras que el ánodo de estos diodos que estoy colocando van a ir conectados directamente hacia negativo, y en el caso de los diodos de la parte de arriba, el cátodo va a ir conectado directamente hacia positivo de la fuente de alimentación. Aquí simplemente terminamos de conectar hacia negativo, recordando que dentro de la proteobora hasta este punto no tenemos conectada la fuente de alimentación, para lo cual vamos a realizar una conexión con cables. Vamos a conectar desde la parte de arriba de las líneas de la fuente de alimentación de negativo hacia negativo, para que haya una conexión y haya continuidad entre la parte de la fuente de alimentación de la proteobora en la parte de arriba con la parte de abajo, y de igual manera positivo con positivo. Muy bien, ahora el siguiente paso es colocar el motor de corriente directa. Yo voy a mover por aquí hacia un lado los potenciómetros. Estos ahorita los vamos a implementar, recordando que uno se va a utilizar como sensor. Muy bien, entonces giramos el motor de corriente directa. En este caso es un motor reductor. Aquí viene identificado como motor para aficionados, y lo colocamos más o menos en este punto. Vamos a realizar la conexión de estas terminales del motor de corriente directa de la siguiente manera. A estos puntos centrales de conexión de nuestro motor reductor, vamos a conectarlo a estos puntos de la siguiente manera. Desde este punto hacia ese punto, vamos a identificarlo del mismo color como viene representado. Recordemos que el motor de corriente directa no tiene polaridad, lo único que cambia al realizar la conexión hacia la fuente de alimentación es el sentido de giro. Y de esta manera. Muy bien, regresando a identificar cómo está conformada la conexión de nuestro circuito, vamos a sacar lo que es el puente H para realizar las conexiones. Muy bien, este circuito se encuentra casi hasta la parte de abajo, bien identificado dentro de la sección de control de potencia. Y aquí vamos a tener identificado donde están los transistores. Vamos a tener el circuito integrado L293. Lo sacamos para realizar las conexiones y lo colocamos dentro de la protoboard. Por ejemplo, en este caso sería en este punto. Y vamos a realizar la conexión teniendo nosotros identificado cada uno de los pines de conexión, para lo cual necesitamos sacar la hoja de datos de este componente. Vamos a tener representado que las conexiones negativas de este circuito integrado son 4, 2 para la izquierda, 2 para la derecha. En este caso pues vamos a conectar las 4 GND, que serán las terminales 4, 5 y 12 y 13 van a ir directamente hacia tierra. Muy bien, entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4.
que sería de este punto a este punto. Muy bien. De igual manera de este punto de acá. Y del otro lado vamos a tener también que es esta línea de aquí. Y la segunda línea, que serán las terminales 12 y 13. Muy bien, ahora las líneas de alimentación que van a ir directamente para alimentar lo que es el circuito integrado, lo vamos a tener identificado como VCC. Será VCC2 y VCC1. ¿Ok? Entonces vamos a conectarlas. En este caso vamos a tener identificado que la terminal número 8 va a ser el voltaje que le va a entrar directamente al motor de corriente directa. Y la terminal número 16 va a ser la terminal de voltaje de alimentación para el circuito. No necesariamente tienen que coincidir. Puede ser mayor el voltaje de entrada y menor el voltaje del motor reductor. Esto va a depender de las especificaciones que nos da la hoja de datos del circuito integrado L293, que por lo regular son 17 volts. Muy bien, entonces vamos a nosotros alimentarlo hacia la misma fuente, que recordemos no es lo ideal. Lo ideal sería conectar el voltaje del motor hacia un punto y el voltaje de el circuito integrado hacia otro punto, porque uno va a ser la etapa de potencia y el otro va a ser la etapa de control. Muy bien, pero en este caso, como nada más es una prueba, vamos a conectarlos los dos hacia positivo, que sea la terminal de 16 hacia positivo y la terminal 8 de igual manera hacia positivo. ¿Ok? Recordemos nada más que hay que diferenciarlas bien para cuestiones en las cuales ya vamos a meterle carga al motor y que ya pudieran haber corrientes parásitas. En este caso sí vamos a conectar la terminal 16 hacia una fuente de alimentación y la terminal 8 hacia otra fuente de alimentación. Muy bien, entonces ahora vamos a conectar las señales que van a llevar lo que es la modulación por ancho de pulso, que sean las terminales 2 y la terminal 7. Y vamos a conectar de una vez también la señal de control enable, que va a definir cuál de los dos puentes H son los que van a estar trabajando, si el de la izquierda o el de la derecha. El que nos va a definir un control en sentido de giro de un solo motor o de dos. En este caso, según nuestro diagrama, tenemos identificado que la terminal 3 más bien, en este caso la terminal 3 y la terminal 6 van a ser nuestras salidas que vienen desde el puente H o el L293. Entonces el 3 lo vamos a conectar a este punto, que sería la terminal izquierda del motor, y la terminal 6 hacia la terminal derecha del motor. Realizamos esas conexiones. Muy bien, nuestras salidas dijimos que van a ser la terminal 3, en este caso va a ser esta de aquí, y lo voy a conectar hacia este punto, de este punto hacia este punto, y de aquí inmediatamente arriba hacia este punto de acá. Esa sería la terminal número 1. Y en este caso la siguiente sería la terminal número 6, que es la salida número 2. En este caso la conectamos desde aquí hasta este punto de acá. De aquí la subimos hacia arriba. Y de aquí de arriba la vamos a conectar directamente hacia este punto de conexión en los diodos. Muy bien, en este caso ya tenemos esas conexiones. Ahora lo siguiente, como habíamos mencionado, vamos a conectar lo siguiente. El potenciómetro, vamos a realizar las conexiones directamente hacia tierra de una de las terminales de ambos potenciómetros, y el otro extremo va a ir directamente hacia positivo de ambos. Lo que vamos a estar leyendo son las lecturas intermedias, que sean el pin central de cada uno de los potenciómetros. Muy bien, suponiendo que este es el potenciómetro que va a ir conectado directamente hacia la flecha del motor de corriente directa, vamos a suponer que cuando el motor gire, cuando la flecha del motor gire, va a lograr hacer que el potenciómetro gire al mismo tiempo. Entonces este potenciómetro de aquí
vamos a modificarle sus características y su nombre. En este caso vamos a colocarle que sean potenciómetros de 10 kilo ohms y vamos a identificar como potenciómetro 1 y potenciómetro 2. Muy bien, entonces realizamos la modificación de las características. Este le vamos a poner que es el potenciómetro número 1, que es el que va a ir conectado con el motor, con la flecha del motor, y este de acá va a ser el potenciómetro número 2, que de igual manera también va a ser de 10 kilo ohms. Muy bien, entonces este segundo potenciómetro nosotros lo vamos a estar moviendo de forma manual. Hay que tener bien identificado esa situación. Muy bien, yo lo voy a colocar en este punto para poder que se pueda visualizar de mejor manera, y en este punto. Muy bien, entonces yo sé que esta es la terminal número 1 y esta va a ser la terminal número 1. Nada más le di la vuelta al motor. Entonces terminal 1 a positivo. Muy bien. Y terminal del otro extremo hacia negativo. ¿Ok? Terminal número 3, en este caso hacia negativo. De igual manera, aquí terminal número 3 hacia negativo. Y las lecturas de estos potenciómetros desde la tarjeta Arduino las vamos a estar realizando del Wiper, del potenciómetro 1 y el potenciómetro 2, que será la terminal central de cada uno de ellos. Entonces, el siguiente paso que vamos a hacer es realizar las conexiones desde la tarjeta Arduino hacia la fuente de alimentación. Vamos a realizar el acomodo directamente dentro de la plataforma de Arduino para que se pueda visualizar un poco mejor. Aquí no es necesario utilizar las dos terminales que nos muestra la tarjeta Arduino 1, solamente vamos a conectar uno de los dos cables de las dos terminales hacia negativo y la terminal de 5 volts hacia positivo también. Muy bien, en este caso ya tenemos colocadas las dos conexiones para poder alimentar nuestra tarjeta Arduino. Y bien, en este caso ya está. Siguiente paso, vamos a conectar ahora las salidas. Por aquí se nos muestra que el potenciómetro número 1, en este caso va a ser el A0, va a estar conectado directamente hacia el potenciómetro 1, que es el que está conectado directamente hacia la flecha de este potenciómetro, hacia la flecha del motor de corriente directa. Y el terminal A0 de la tarjeta Arduino va a ir conectado hacia el potenciómetro número 2. Realizamos esas conexiones dentro de la plataforma Arduino. Entonces A0 va a estar realizando la lectura. Entonces vamos a conectarlo de la siguiente manera para que quede un poco menos revueltas nuestras conexiones. En este punto, y va a realizar la lectura analógica de este potenciómetro, mientras que la terminal siguiente, que sería la terminal A1, va a estar realizando la lectura analógica del Wiper o terminal intermedia del potenciómetro número 2, que sería este de aquí. El siguiente paso sería realizar la conexión de las salidas de la tarjeta. En este caso vamos a conectar la señal del enable, la que va a activar cualquiera de las dos partes del circuito L293, que sería
la terminal 7. La terminal 7 va a ir directamente a la terminal 1 del L293. ¿Ok? Entonces realizamos esa conexión. Terminal 7 de Arduino lo vamos a conectar directamente hacia la terminal 1 de la tarjeta Arduino. Muy bien. Siguiente terminal a conectar sería la terminal 6 de la tarjeta Arduino, va a ir hacia la terminal 7. De la 6 a la 7. Y de la terminal 5 de Arduino hacia la 2 del L293. Ok, de la 5 a la 2. De la terminal 5 vamos a realizar la conexión hacia la terminal 2 de la tarjeta Arduino, que sería hacia ese punto. Y de la terminal 6 la vamos a conectar directamente hacia la terminal 7 del L293. De la terminal 6 hasta la terminal 7. Vamos a tratar de realizar las conexiones de una manera en que quede más visual. Entonces vamos a pasarlo por acá arriba. Y aquí sería la terminal número 7. Muy bien. Entonces en este punto ya tenemos nosotros identificado todas nuestras conexiones y ya están realizadas. Ya lo único que necesitamos es realizar las modificaciones del suministro de energía. En este caso vamos a ponerle que es fuente 1, que va a suministrar 5 volts con una corriente de 2 amperes aproximadamente. No se requiere tanto. Ahora, para poder realizar la carga de la programación de la tarjeta Arduino ya la tenemos identificada, pero vamos a verla de manera rápida. Nosotros vamos a tener el siguiente código dentro de la tarjeta Arduino. Muy bien. Este es el código que vamos a ingresar nosotros dentro de la tarjeta Arduino. Se llama posicionador de sensores. Inicialmente lo que se hace dentro de la programación de Arduino es declarar las variables dependiendo de lo que vamos a realizar. Nosotros necesitamos 3 señales de salida de control, las cuales van a ser mod 1, que va a ser directamente conectada hacia la salida 5 y hacia la salida 6, que son las que me van a enviar la señal de modulación por ancho de pulso. De igual manera voy a necesitar una señal de control que va a controlar qué parte o qué sección del L293 se va a activar, que se va a llamar Enable 1, que va a ser conectada hacia la terminal número 7, como se vio dentro del circuito armado. Vamos a ocupar también 2 variables que se van a declarar para realizar la lectura de señales analógicas que se van a estar leyendo dentro de los potenciómetros, el cual va a ser pot 1 a la terminal A0 de Arduino y pot 2 hacia la terminal A1 de Arduino. De igual manera vamos a declarar unas variables para poder guardar esa lectura analógica, y vamos a utilizar otras variables P1 y P2 de igual manera para realizar las comparaciones de los valores. Dentro de la programación vamos a definir que las variables declaradas mod 1 van a ser una salida, mod 2 va a ser salida, enable 1 va a ser salida, mientras que las señales, o en este caso las variables declaradas como mod 1, vamos a inicialmente enviarles una señal de bajo o de apagado antes de que se empiece a realizar la lectura. Dentro del ciclo repetitivo de la programación del IDE de Arduino, lo que vamos a hacer inicialmente es definir un valor para la modulación por ancho de pulso, el cual se va a declarar por medio de una variable, el cual va a ser una variable entera para una modulación de ancho de pulso igual a 150.
150 de los 255 que puede tomar como máximo valor. Vamos a definir nosotros que una variable, que la variable valor pot 1 va a ser igual a la lectura analógica del potenciómetro. ¿Ok? Recordando pues que estas variables ya están declaradas acá arriba como variables enteras. Y en el caso de la variable pot 2, el valor pot 2, esta variable va a ser la lectura analógica del segundo potenciómetro. Mientras tanto, vamos a guardar nosotros que en P1 se va a realizar lo que es el mapeo de esos valores, de esas lecturas realizadas, de un valor de 0 a 1023 se van a convertir en valores de 0 a 255. De igual manera, P2 va a ser el mapeo de los valores de la variable valor pot 2, nos va a convertir de 0 a 1023 a valores de 0 a 255 para reducir un poco el rango de valores que puede tomar la variable. Ahora lo que se va a hacer es dentro de este ciclo vamos a realizar distintas comparaciones. En la primera comparación, si nosotros tenemos que la lectura guardada en P1 menos la variable en P2 es menor a 30 y al mismo tiempo las lecturas realizadas de P2 menos P1 es mayor a 30, vamos a realizar lo siguiente, que significa que en este punto vamos a tener un rango de 30 entre las lecturas de los potenciómetros, las lecturas analógicas que se realizan en los potenciómetros, para poder apagar el motor. ¿Qué significa esto? Que es un rango de error, que si nosotros realizamos una lectura analógica en el potenciómetro número 1 que está en la posición 50 y el potenciómetro número 2 se encuentra en la posición 55, que técnicamente debería estar en la posición 50, pero va a haber un rango de error de 30, de 30 entre ellos. Entonces significa que se va a poder pasar 30 o le va a poder faltar 30, y siempre y cuando se mantenga en estas posiciones cercanas, lo que va a hacer es va a mantener apagadas las salidas mod 1, mod 2 y la salida enable. En el caso contrario, si las lecturas analógicas guardadas en P1 es menor que la que está guardada en P2, lo que va a realizar es encender la salida mod 1, mantener la salida mod 2 apagada y nos va a estar enviando la señal de PWM a través de la salida enable. Entonces le va a asignar el valor de 150, que es el valor de RPM, se lo va a asignar directamente a la salida enable. En el caso contrario, si nosotros tenemos que la lectura realizada en la variable P2 es menor que la lectura realizada en la variable P1, va a suceder que en este caso ahora la que va a mantener encendida va a ser la salida mod 2 y va a mantener apagada la salida mod 1, y de igual manera enviando o asignando el valor de la modulación por ancho de pulso a la salida enable 1 con un retardo de 50 milisegundos para poder volver a realizar nuevamente la lectura analógica de ambas señales de entrada de los potenciómetros. Entonces, ¿qué es lo que va a estar sucediendo aquí básicamente? Vamos a verlo de una manera un poco más descriptiva. De manera física vamos a tener representado nosotros lo siguiente. Vamos a ponerlo de una manera que se pueda entender. Nosotros tenemos este potenciómetro, que sea potenciómetro 1, y tenemos el potenciómetro número 2, los cuales se van a estar posicionando en distintas posiciones dependiendo del rango que logre alcanzar el giro del potenciómetro. Regularmente son de aproximadamente 270 grados, no son de 360, empiezan en 0 grados y se van hasta 270 grados, pero hay un rango en el cual pues no logra cumplir los 360. Muy bien, entonces nosotros vamos a suponer que la flecha de uno de los potenciómetros, digamos que es este de aquí, la flecha de ese potenciómetro va a estar unida con la flecha del motor de corriente directa, y lo que vamos a hacer nosotros es mover la perilla del segundo potenciómetro. Físicamente moveremos la perilla de ese potenciómetro.
De tal manera que, por ejemplo, si nosotros tenemos posicionada la perilla, vamos a suponer que de ambos este punto serían 0 grados y este punto de acá serían los 270 grados en ambos potenciómetros. Muy bien. Si nosotros suponemos que este va a ser el potenciómetro que va a estar conectado hacia el motor y este es el que vamos a mover, ¿ok? Este de aquí es el que vamos a estar moviendo nosotros. Entonces, si yo tengo posicionado este potenciómetro en 0 grados, pero este potenciómetro de acá está, digamos, aquí en 120 grados, por ejemplo, lo que va a estar sucediendo con esa programación es que va a empezar a trabajar, va a realizar la lectura analógica y va a identificar que la diferencia entre 0 grados a 120 grados es mucho. Por lo tanto, tiene que decir, le va a decir dentro de la programación, le va a enviar señales a el puente H, en este caso el L293, para que se active en el sentido en el cual el motor empiece a girar hacia este sentido, logrando hacer que el potenciómetro, por el mismo movimiento de la flecha del motor, empiece a girar la perilla en este sentido hasta que llegue a un punto cercano o igual a 0 grados. Va a ir realizando poco a poco la lectura, va a decir, ¿sabes qué? Ya volví a realizar la lectura, ya son 90, ya son 80, ya son 70, ya son 60, ya son 50, ya son 40, y cuando llegue al valor igual a 30, en ese punto va a mandar a desactivar el circuito para que el motor ya no siga girando, porque tenemos ese rango de error, que significa que ya leímos aquí que hay 0 grados, que hay 0 volts, y acá leemos que hay 30 grados, que sería punto 3, serían aproximadamente entre 2 puntos y feria de volts. Por lo tanto, ya estaríamos nosotros en un rango cercano y ya se apaga el motor. ¿Okay? Entonces, ahora si nosotros lo posicionamos, este segundo potenciómetro que vamos a estar moviendo de manera manual, si ahora lo colocamos en otra posición, supongamos nosotros que en este caso vamos a posicionarlo en este punto, estaremos hablando de 250 grados, por ejemplo. Entonces, al realizar la lectura de este potenciómetro nuevamente, la tarjeta Arduino va a decirle ahora a nuestro motor de corriente directa, a través de las señales que se envían hacia el puente H, va a decirle que ahora gire en el sentido contrario, porque va a estar activando ahora la salida contraria, que va a activar la sección contraria del circuito integrado, para que en este caso el motor empiece a girar en este otro sentido, y al girar la flecha del motor también va a estar girando el potenciómetro, la flecha del potenciómetro, hasta que llegue en un valor cercano a la lectura de voltaje que dé estos 250 grados. Y cuando llegue a un voltaje cercano con un rango de error de lectura de 30, es entonces cuando se va a enviar la señal de apagado. ¿Para qué? Porque en ese punto diríamos que tanto el potenciómetro, la lectura analógica que da el potenciómetro, como la lectura analógica que da el potenciómetro que se mueve de manera manual, estarían dando valores de voltaje muy cercanos, en lo cual digamos que son señales iguales, y por lo tanto con ese rango de error diríamos que están en la misma posición. Esto es un posicionador de sensores. Al realizar las lecturas analógicas en ambos potenciómetros, uno que está añadido a la flecha del motor y el otro que se mueve de forma manual. Entonces vamos a realizar distintos posicionamientos del segundo potenciómetro, y en un punto cercano en el cual los dos den valores muy parecidos, con un rango de error de 30 para arriba y 30 para abajo, o sea 30 más o 30 menos, es entonces cuando el motor dejará de girar.
hasta que no encuentre ese valor cercano. Y por medio de la modulación de ancho de pulso vamos a lograr que el motor se mueva lentamente para que al ir realizando las lecturas le dé tiempo de pararse y no se vaya a estar pasando de la lectura realizada, que se va a estar posicionando que se va a estar moviendo demasiado rápido, que se le va a dificultar posicionarse en un valor cercano al del potenciómetro que se mueve de forma manual. Entonces básicamente eso es lo que se hace con el posicionador de sensores, y realizando las lecturas analógicas de esos potenciómetros para por medio de ello con el potenciómetro manual posicionar el potenciómetro que se mueve con el mismo movimiento que genera el motor de corriente directa. Y básicamente aquí, como no lo podemos unir físicamente la flecha del motor de corriente directa con la flecha del potenciómetro, vamos a moverlo también aquí de manera manual con el cursor, suponiendo que está girando en el mismo sentido para posicionarse en un valor cercano o parecido al cual posicionamos este de acá, que sería el potenciómetro número 2. Muy bien, entonces para cargar la programación de Arduino, lo único que vamos a hacer es el IDE de Arduino, que se les va a anexar dentro de un archivo de texto de bloc de notas. Lo vamos a copiar. Yo en este caso ya lo tengo copiado, nada más es cuestión de abrir el documento y ya tengo copiada la programación, y dentro de la plataforma de Tinkercad lo único que vamos a hacer es darle clic a esta opción donde dice código. Dentro de esta opción aquí nos da que podemos programar en bloques, pero también podemos programar en bloques con texto o en texto. En este caso le voy a dar clic a que vamos a programar con texto y le damos clic en continuar. En este caso, como pueden ver, ya se me carga automáticamente una programación básica de Arduino, y aquí vamos a pegar directamente la programación de Arduino que ya habíamos mencionado. Y muy bien, en este caso ya tenemos cargada la programación de Arduino, lo único que resta es realizar la simulación. Vamos a recorrer un poco la ventanilla que nos muestra la programación. Vamos a ajustar nuestro circuito para que en pantalla se nos muestren tanto la programación como el circuito. Aquí vamos a realizar la modificación de nuestro circuito de nuestra práctica. Entonces vamos a poner nosotros que es un estabilizador de sensores, y agregamos una nota con herramienta de nota. Recordemos, nada más damos clic sobre ella y la colocamos en un punto cercano a nuestro circuito. Aquí vamos a ingresar nuestro nombre, nuestro grupo, en este caso vamos a ponerle que es MC401, y listo. Aquí ya tenemos ingresada la nota, la podemos recorrer para que se pueda visualizar. Muy bien, procediendo con la simulación de este circuito, lo que se va a realizar es, teniendo correctamente ingresado el código de Arduino, nada más vamos a copiar y pegar, o podemos ingresarlo de manera manual introduciendo cada una de las líneas de código que se encuentra en este archivo que se va a anexar para la práctica. Simplemente vamos a dar clic en el botón de iniciar simulación para realizar las pruebas pertinentes de nuestro circuito. Inicialmente, debido a la posición en la que se tienen colocada los potenciómetros, nuestro motor de corriente directa nos va a estar marcando que va a estar girando en sentido antihorario a una velocidad de 143 menos 143 revoluciones por minuto. Muy bien, para poder colocar en la misma posición los potenciómetros, vamos a moverlos de manera manual, puesto que habíamos mencionado que uno de ellos va a estar unido a la flecha del motor de corriente directa, que es este de aquí, que se encuentra en la parte superior, volteado con los pines hacia arriba. Este potenciómetro, la perilla se va a estar moviendo conforme se mueva la flecha del motor reductor. Y lo que vamos a hacer nosotros
En este punto vamos a checar que nuestro sistema de control nos va a estar leyendo una posición analógica para los potenciómetros igual. Se encuentran exactamente en la misma posición. En el momento en el cual yo modifico la posición manualmente del potenciómetro número 2, va a llegar un punto en el cual va a haber una diferencia de lectura analógica igual a 30, para lo cual el motor en este caso va a estar girando en sentido horario, puesto que aquí ya nos está marcando que está girando 143 revoluciones por minuto positivas. Conforme vaya moviéndose este motor reductor, va a producir que la perilla del potenciómetro vaya moviéndose ahora en el sentido contrario, de tal manera que hasta que llegue en un punto en el cual más o menos se igualen los valores o llegue exactamente al valor de la posición del segundo potenciómetro, como es el caso justamente ahorita que acabo de posicionarlos en un valor aproximado, nuestro motor reductor se vuelve a parar. De esta manera, si yo vuelvo a buscar otra posición en el potenciómetro que se mueve de manera manual, de igual manera el motor reductor va a estar girando en el sentido pertinente para igualar este valor. Por ejemplo, yo vuelvo a regresarlo para acá, vuelve a haber una diferencia, pero la diferencia es contraria, por lo tanto en este caso el motor va a estar girando en sentido contrario para regresar a una posición cercana o igual a la del potenciómetro número 1. De esta manera pues vamos a estar nosotros igualando la posición de estos dos potenciómetros por medio de la unión directa de la perilla de este potenciómetro con el motor reductor y buscando la lectura analógica de ambos potenciómetros a través de la programación de Arduino, para que esta programación los compare e identifique en qué sentido debe de girar, si debemos mandar la señal de control para que gire en sentido horario o la señal de control para que gire en sentido antihorario, dependiendo de hacia dónde sea la diferencia. Y bueno, esto sería todo por esta práctica. Nos vemos para más prácticas de sistemas de control de motores.